Acomodaos de nuevo, mis queridos oyentes, que el alba se asoma, y con ella una nueva etapa de nuestro viaje. El aroma a licor de manzana se disipaba en el aire de la posada, pero el eco de las carcajadas de anoche aún resonaba en las paredes de madera. La madrugada trajo consigo los primeros rayos de sol, que se colaron por la ventana de nuestra humilde habitación, pintando de oro el rostro aún somnoliento de Talander. Mi joven amigo, el enano, se desperezó con un gruñido que habría hecho temblar a un oso, pero su rostro no reflejaba la alegría de la noche anterior. Más bien, era una mueca de dolor que me hizo sonreír. Por las barbas de mis ancestros, Aurelias, exclamó llevándose las manos a la cabeza, siento que un ejército de duendes martillea mi cráneo con sus picos de minero. Qué brebaje infernal era ese néctar dorado. No pude contener la risa. Era licor de manzana, Talindor. Un placer para el paladar, pero un castigo para el cuerpo si se abusa de él. Él me miró con sus ojos pequeños, inyectados en sangre, y suspiró profundamente. Nunca más, Aurelias. Prefiero 1000 veces el sabor de la roca mojada que esta tortura matutina, a pesar de su malestar. Talindor no perdió su entusiasmo por la aventura. Tras un desayuno frugal a base de pan duro y agua fresca que, según él, sabía a néctar divino después del licor, nos preparamos para partir. Ajusté mi báculo, sintiendo el familiar peso de la madera y el cristal en mi mano, y Talander se puso su mochila, no sin antes asegurarse de que su pico de minero estuviera bien sujeto. ¿Hacia dónde, sabio Aurelias?, preguntó, con la misma fe ciega que me había conmovido el día anterior. Hacia el este, Talindor, hacia el sol naciente y los misterios que nos aguardan. Nuestro primer destino es el pueblo de Viridian, un asentamiento humano que se alza a orillas del gran río Esmeralda. Salimos de la posada con los primeros mercaderes, abriendo sus puestos y el olor a pan recién horneado flotando en el aire. Talander, a pesar de su resaca, observaba todo con una curiosidad insaciable. Señalaba los animales de carga, los carros repletos de mercancías y a los niños que jugaban en las calles de tierra. El mundo es mucho más grande y ruidoso de lo que pensaba, Aurelias comentó con una sonrisa que ya empezaba a borrar los vestigios de su malestar. En las minas, la vida es sencilla en roca, oscuridad y el eco de los picos. Aquí, cada paso es una nueva historia. Nuestro camino nos llevó fuera del pueblo de los puentes colgantes, a través de campos de trigo dorado que se mecían al ritmo de una suave brisa. El sol ascendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El aire fresco de la mañana era una caricia en mi rostro anciano, y el canto de los pájaros era una sinfonía que Talander escuchaba con un asombro casi infantil. Pronto, los campos dieron paso a un denso bosque, el bosque de los suspiros, así llamado por el viento que se colaba entre sus árboles milenarios, produciendo un sonido que recordaba a un lamento. Los senderos aquí eran más estrechos, cubiertos de musgo y raíces retorcidas que se aferraban a la tierra como viejos dragones dormidos. La luz del sol apenas se filtraba entre el dosel de hojas, creando un mosaico de sombras danzantes en el suelo. El aire se volvió más fresco, húmedo, y el aroma a tierra mojada y pino llenaba nuestros pulmones. Este lugar es diferente, Aurelias, dijo Talindor, su voz un poco más apagada. Siento que los árboles nos observan, que guardan secretos más antiguos que las montañas mismas. Lo hacen, pequeño amigo, respondí con una sonrisa. Los bosques son los guardianes de la memoria de la tierra. Cada árbol es un testigo, cada hoja una palabra en un libro que solo los sabios pueden leer mientras avanzábamos. El sonido de un hacha resonó en la distancia, un sonido rítmico, constante, que anunciaba la presencia de vida humana en las profundidades del bosque. Talander se detuvo en seco, su mano instintivamente buscando el mango de su pico. Es un leñador,
Talindor, un hombre que trabaja la madera, que da forma a los árboles para construir sus hogares y sus vidas. Al cabo de unos minutos, el sonido se hizo más fuerte y pronto, a través de una pequeña abertura en la vegetación, pudimos ver a un hombre. Era un tipo corpulento, de hombros anchos y músculos definidos, con una barba rojiza que le llegaba hasta el pecho. Su camisa de lino estaba empapada de sudor, y cada golpe de su hacha era un poema de fuerza y destreza. Lo más llamativo era su expresión, una mezcla de determinación y una sonrisa pícara que le confería un aire de eterno aventurero. Se detuvo a descansar, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y fue entonces cuando nos vio. Sus ojos, del color del musgo, se abrieron con sorpresa, pero no con miedo. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Un viejo mago y un enano perdido en mi bosque. ¿Buscáis un camino o un cuento antes de dormir? Buscamos el camino hacia Viridian, leñador, y no estamos perdidos. Solo. El leñador soltó una carcajada resonante que hizo eco entre los árboles. Explorando, dice, os habéis desviado del sendero principal, pequeños exploradores. Yo soy Kael, y este es mi rincón del mundo. ¿Y vos, sabio anciano? Soy Aurelias, y mi joven compañero es Talindor. Nos dirigimos al este, hacia el reino de los gatos. Los ojos de Kael se iluminaron con una chispa de interés. ¿El reino de los gatos, decís? Pocas veces he escuchado a alguien aventurarse tan lejos. Se dice que más allá del gran lago hay arenas ardientes y criaturas que no se parecen a nada de lo que conocemos. Se acercó a nosotros, apoyando su hacha en un tronco cercano. Era más alto que yo, y su presencia era tan imponente como la de un roble centenario. El camino a Viridian no es complicado desde aquí, pero si vais al este, os encontraréis con el gran lago y para cruzarlo necesitaréis más que un buen par de piernas ante Talindor. Siempre pragmático, preguntó. ¿Conocéis el camino, Kael? ¿Sabéis cómo cruzar ese lago? Kael sonrió, una sonrisa que prometía aventuras y desafíos. Conozco el bosque como la palma de mi mano, y he viajado por los pueblos del río en busca de las maderas más raras. Y sí, conozco el gran lago. De hecho, planeaba ir al puerto de Solara en unos días para vender mi última tala y reabastecerme. ¿Por qué no me acompañáis? 3 cabezas piensan mejor que 2, y un hacha siempre es útil contra los peligros del camino. Mile a found. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Un nuevo compañero, un humano aventurero y con conocimiento del terreno. Era una bendición caída del cielo, o quizás del mismo bosque. Sería un honor, Kael, respondí. Vuestra experiencia sería de gran ayuda. Kael asintió con satisfacción. Solo dadme un par de horas para terminar con estos troncos, y estaremos listos para partir al amanecer. Hay una cueva cercana donde podemos pasar la noche. Es seca y segura, y las hogueras de un leñador son famosas por ahuyentar a las bestias. Y así, nuestro pequeño grupo de 2 se convirtió en 3. Kael, el leñador aventurero, se unía a nuestra búsqueda aportando su fuerza, su conocimiento del bosque y un espíritu indomable que prometía llenar de anécdotas el resto de nuestro viaje. Esa noche, alrededor de la hoguera, Kael nos contó historias de bestias feroces, de espíritus del bosque y de la belleza indomable de la naturaleza. Talindor, fascinado, escuchaba con la boca abierta, olvidando por completo su resaca. El fuego crepitaba, la leña ardía con un aroma dulzón, y el sueño nos envolvió bajo el manto protector del bosque de los suspiros. Viridian, el pueblo de la lluvia constante, y un encuentro con el reino feérico. El amanecer nos encontró renovados. Kael, fiel a su palabra, había terminado su trabajo y nos guió a través de senderos ocultos, cortando ramas que obstruían el paso con su hacha, como si el bosque mismo le abriera el camino. Caminamos durante varios días, atravesando colinas suaves y valles verdes,
hasta que finalmente, en la distancia, apareció un velo de niebla perpetua. «Ese es Viridian», anunció Kael, señalando hacia el horizonte. «El pueblo de la lluvia constante. Se dice que sus nubes nunca se disipan, y que la lluvia es una bendición de los espíritus del Aguanei». A medida que nos acercábamos, el sonido de la lluvia se hizo audible, una melodía suave y constante que bañaba el paisaje. El aire se volvió más fresco y húmedo, y el aroma a tierra mojada era embriagador. Las casas de Viridian eran de madera oscura, con techos empinados cubiertos de musgo y ventanas adornadas con gotas de agua que parecían lágrimas de cristal. Los tejados y las fachadas estaban cubiertos de una vegetación exuberante, de enredaderas y flores de colores vibrantes que parecían florecer mejor bajo la humedad constante. Pequeños riachuelos corrían por las calles adoquinadas, canalizando el agua de lluvia hacia el gran río Esmeralda que bordeaba el pueblo. La luz era difusa, tamizada por la niebla y las nubes, creando una atmósfera etérea y misteriosa. «Es húmedo», comentó Thalander, sacudiendo el agua de su barba, «pero tiene una extraña belleza, como una joya pulida por el agua. Viridian es un lugar de calma y contemplación», expliqué. «Sus habitantes son conocidos por su paciencia y su conexión con los elementos naturales». Nos adentramos en el pueblo, y la gente nos miraba con una curiosidad tranquila. No había el bullicio de los pueblos anteriores, sino un murmullo de voces bajas y el suave chapoteo de las gotas de lluvia. Los niños, cubiertos con capas impermeables de hojas grandes, jugaban en los charcos, riendo con alegría. Las tiendas vendían artesanías de madera pulida, ropas de lana impermeables y hierbas aromáticas que crecían bajo la lluvia. Sin embargo, no toda la lluvia de Viridian era dulce. Al llegar a la plaza principal, donde una imponente posada llamada El Sauce Mojado prometía fuego y mantas secas, nos topamos con un obstáculo de carne y hueso. En el umbral de la puerta, un hombre de hombros caídos y rostro surcado por la amargura nos bloqueó el paso. Vestía una túnica gris empapada y sostenía un farol apagado, mirándonos con ojos pequeños y desconfiados. «Ni un paso más, forasteros», gruñó con una voz que sonaba como grava, siendo arrastrada por un río, en especial ese ser de las sombras. Thalander, que ya estaba bastante irritado por el agua que se le escurría por la nariz, dio un paso al frente, apretando los puños. «¿Ser de las sombras?», exclamó el enano con indignación. «Soy un minero de las raíces del mundo, humano. Un poco de respeto para alguien que ha visto más oro del que tú eras en 10 vidas». El hombre, lejos de amedrentarse, retrocedió un paso, con una expresión de puro asco. «Los enanos son leyendas de los libros viejos, criaturas extintas que atraen la mala suerte y la codicia de los dragones. No quiero vuestra clase de problemas bajo mi techo. Este pueblo es tranquilo y vuestra presencia es un insulto a la paz de la lluvia. Marchaos de aquí antes de que llame a la guardia». Kael puso una mano firme en el hombro de Thalander para evitar que el enano terminara abrazando la columna de la posada, pero esta vez por razones menos amistosas que la noche anterior. «Tranquilo, amigo mío», dijo el leñador con calma, mirando al posadero amargado. «Hay corazones que son como la madera podrida. Por más que les llueva, nunca florecen. No perdamos el tiempo con alguien que ha olvidado cómo se siente la curiosidad». Aurelias asintió, aunque sentía una punzada de tristeza al ver cómo el miedo a lo desconocido había cerrado la puerta de aquel hombre. «Vámonos», dije suavemente. «La lluvia nos guiará a un lugar donde la hospitalidad sea un arte y no un estorbo». Dimos media vuelta, dejando atrás al hombre que seguía murmurando maldiciones sobre enanos y dragones. Caminamos por un callejón estrecho donde el agua caía con más fuerza desde las canaletas de madera. El suelo estaba resbaladizo y la luz del atardecer apenas lograba perforar la densa bruma de Viridian. Fue entonces, mientras buscábamos una segunda posada más humilde,
cerca de los jardines de agua, cuando el aire cambió. El aroma a tierra mojada fue reemplazado por una fragancia dulce, como de jazmines que florecen en medio de una tormenta. Mientras buscábamos una posada, un destello de luz captó mi atención, un brillo iridiscente que danzaba entre las gotas de lluvia, flotando cerca de una de las fuentes del pueblo. Talindor y Kael también lo vieron, deteniéndose en seco. ¿Qué es eso, Aurelias?, susurró Talindor, sus ojos fijos en el brillo. Una luciérnaga gigante, un espíritu del agua. Kael, con su experiencia en el bosque, frunció el ceño. Nunca he visto nada igual. Demasiado brillante para una luciérnaga, demasiado juguetón para un espíritu. El destello de luz se acercó, revelando una criatura diminuta, no más grande que mi pulgar. Era un hada, con alas transparentes que aleteaban a una velocidad increíble, creando un zumbido apenas perceptible. Su piel era del color de la corteza de abedul, su cabello de un verde vibrante como el musgo, y sus ojos, dos gemas brillantes, nos observaban con una mezcla de curiosidad y un toque de travesura. Llevaba un pequeño vestido hecho de pétalos de flores, y en su mano una minúscula varita que emitía chispas doradas. Voló alrededor de nosotros, girando y danzando, como si nos estuviera estudiando. Finalmente, se posó en la punta de mi báculo, mirándome directamente a los ojos, con una intensidad sorprendente. «Es un mago», exclamó, con una voz tan aguda como el tintineo de una campanilla. «Un verdadero mago de la antigüedad. Is an honor. Soy Lyra, del bosque de los suspiros, y siento la magia en vuestras venas, anciano. Una magia que apenas he soñado en mis cantos». Talindor y Kael la miraban con asombro, incapaces de creer lo que veía. Un hada, una criatura de los cuentos de cuna, parada en mi báculo. «Saludos, pequeña Lyra», respondí con una sonrisa. «¿Qué os trae a este encuentro?» Lyra revoloteó con entusiasmo. «Es una magia diferente a la de las hadas, más antigua, más... He sentido vuestra magia desde el bosque de los suspiros, Aurelias. Es una magia diferente a la de las hadas, más antigua, más poderosa. Siempre he querido aprender más sobre la gran magia, la magia de las estrellas y de los elementos. ¿Me permitiríais ser vuestra aprendiz? Prometo ser de ayuda. Conozco los secretos del bosque, las hierbas curativas, y puedo guiaros a través de los lugares más ocultos. Miré a mis compañeros. Talander, aunque aún asombrado, parecía encantado con la idea de tener un hada en nuestro grupo. Kael, por su parte, tenía una expresión de divertido escepticismo, pero sus ojos brillaban con la misma curiosidad que los nuestros. «Vuestro entusiasmo es contagioso, Lyra», dije, «pero nuestro viaje es largo y peligroso. No es un sendero para una criatura tan delicada como vos». Lyra infló sus diminutas mejillas con indignación. «No soy delicada, Aurelias. Soy un hada del bosque y puedo defenderme. Y mi magia, aunque pequeña, puede ser muy útil. Puedo distraer a los enemigos, encontrar bayas dulces y encantar los sueños de los viajeros». Su persistencia me conmovió, y su curiosidad por la magia era genuina. Un hada como aprendiz sería una adición fascinante a nuestro grupo, y su conocimiento del mundo natural podría ser invaluable. «Muy bien, Lyra», accedí. «Podéis acompañarnos, pero debéis prometerme que seréis cautelosa y obedeceréis mis instrucciones. El mundo más allá del bosque de los suspiros es mucho más grande y a veces cruel de lo que imagináis». Los ojos de Lyra brillaron con una alegría desbordante. «Lo prometo, Aurelias. Seré la mejor aprendiz que hayáis tenido jamás, y os ayudaré a encontrar vuestro reino de los gatos». Y así, nuestro grupo de 3 se convirtió en 4. Una pequeña hada de alas iridiscentes y un corazón valiente se unía a nuestra aventura, prometiendo llenar nuestros días de magia y sorpresas. Esa noche, en una posada de Viridian,
Liro nos deleitó con sus pequeñas ilusiones, haciendo florecer flores de cristal en el aire y encendiendo las velas con un simple toque de su varita. Talindor la miraba con un asombro renovado, Kael reía con ganas, y yo sentía que nuestro viaje se volvía, a cada paso, más extraordinario. La lluvia seguía cayendo suavemente sobre los tejados, el sonido reconfortante de Viridian, mientras el sueño nos envolvía, preparando nuestros espíritus para la siguiente etapa. Porto Draconis, el santuario de los hombres, cuerno de dragón y el mar de cristal. Nuestro camino desde Viridian nos llevó a lo largo del gran río Esmeralda, un río ancho y caudaloso que serpenteaba a través de vastas llanuras. Lyra, con su pequeña varita, nos guiaba por atajos que solo ella parecía conocer, evitando los senderos más transitados y los peligros ocultos. Que él se encargaba de la seguridad, su hacha siempre a mano, y Talindor con su pico. Se había vuelto un experto en encontrar los puntos más firmes para acampar cada noche. Yo, por mi parte, sentía cómo mi magia se fortalecía con cada día que pasaba, como si el viaje mismo fuera un catalizador para mis antiguos poderes. Después de muchos días de viaje, el río se ensanchó aún más, y en el horizonte apareció el gran lago, una inmensa extensión de agua cuyo final no se vislumbraba. Wai, Esu, Orilla, un pueblo que parecía emerger del mismo lago. Ese es Porto Draconis, anunció Kael, señalando hacia las construcciones que se alzaban sobre el agua. El último puerto antes de cruzar el gran lago en sus habitantes son los hombres cuerno de dragón, maestros del comercio y de la navegación. Y, como su nombre indica, llevan cuernos en sus frentes, símbolos de su linaje y su conexión con las bestias aladas. A medida que nos acercábamos, la vista de Porto Dracanes era imponente. El pueblo estaba construido sobre pilares de madera y piedra que se adentraban en el lago, formando una intrincada red de puentes y plataformas flotantes. Las casas eran robustas, con techos de pizarra y balcones que se asomaban al agua. El aire estaba impregnado del olor a pescado salado, a algas marinas y a la madera mojada de los muelles. Lo más impresionante, sin embargo, eran sus habitantes. Eran seres de piel cobriza, con ojos de un intenso color ámbar, y en sus frentes un par de cuernos retorcidos que recordaban a los de los dragones, de ahí su nombre. Algunos eran pequeños, casi imperceptibles, mientras que otros eran grandes y majestuosos, una corona natural que les otorgaba un aire de nobleza y fiereza. Vestían ropas en curas de cuero y lino, adornadas con conchas marinas y dientes de pescado. Su presencia era imponente, pero sus rostros revelaban una profunda sabiduría y una pasión por el comercio. «Por las barbas de mi abuelo», exclamó Talindor, sus ojos pequeños como canicas. «Hombres con cuernos, ¿serán capaces de volar como los dragones?» Lyra revoloteó con fascinación. «¡Qué criaturas tan fascinantes! Su energía es fuerte, como la del agua que los rodea a nos adentramos en Porto Dracanes, y el bullicio del mercado nos recibió con una explosión de sonidos y aromas. Puestos repletos de pescado fresco, joyas de coral, sedas exóticas y especias traídas de lejanas tierras se extendían por los muelles. Los hombres cuerno de dragón negociaban con voces profundas, y el tintineo de las monedas era una melodía constante. Nos adentramos en Porto Draconis, con la esperanza de que el oro de Thalandar o mi reputación como mago nos consiguieran un pasaje rápido, pero la realidad de los hombres cuerno de dragón era tan dura como sus propios ornamentos. Durante todo el primer día recorrimos las tabernas del puerto y los muelles de carga, hablando con capitanes de barcos imponentes y mercaderes de mirada gélida. Cruzar el centro del lago. Se rió un capitán de largos cuernos plateados mientras escupía al agua. Ni por todo el tesoro de las montañas bajo la superficie. Esa ruta
está maldita por la bruma del olvido. Mis hombres tienen familias que alimentar. Otro navegante, al ver a Talander, simplemente negó con la cabeza sin dejar de remendar sus redes. El peso de un enano en un bote es mala señal en aguas profundas. Dicen que las profundidades sienten el hambre del metal y arrastran los botes hacia abajo. Buscad a otro loco, anciano. La noche cayó sobre nosotros y Porto Dracanes se llenó de luces de linternas que bailaban sobre el agua. Dormimos en un rincón del muelle, escuchando el crujir de las maderas y el murmullo de un puerto que nos cerraba las puertas. Al amanecer del segundo día, con el ánimo por los suelos, y Talander refunfuñando que prefería caminar 1000 leguas por tierra que mojarse los pies en ese charco maldito, nos encontramos con un viejo estibador que cargaba cajas de coral. Si de verdad estáis tan desesperados por morir en el centro del lago, nos dijo el viejo, señalando con un dedo nudoso hacia el extremo más alejado y humilde del muelle. Buscad al loco Elian. Su bote parece un montón de leña flotante, y él habla más con los peces que con las personas. Pero es el único que todavía tiene el valor, la dimensia, de navegar hacia el este. Caminamos hasta el final de la plataforma, donde el olor a sal era más fuerte y los botes eran más pequeños. Allí, rodeado de redes viejas y escamas brillantes, un hombre de cuernos pequeños y una sonrisa extrañamente amable nos ofreció su mercancía, ajeno a la mala fama que le precedía. Pescado fresco, viajeros, recién sacado del gran lago. Buscáis sustento para vuestro viaje. De hecho, buscamos una embarcación que nos lleve al otro lado del lago, respondí, sintiendo que esta era nuestra última oportunidad. Nos dirigimos hacia el este, hacia el reino de los gatos. Los ojos de Elian se abrieron con un asombro que no era miedo, sino una chispa de reconocimiento. El reino de los gatos. Muy pocos se atreven a cruzar el gran lago para ir tan lejos. Soy Elian, y aunque mi negocio es el pescado, conozco a todos los capitanes de este puerto, y sé por qué os han rechazado. Sé que no es un viaje fácil. Las aguas del lago son caprichosas, y el fondo guarda secretos oscuros que la mayoría prefiere ignorar. Ansé limpió las manos en su delantal de cuero y miró hacia la inmensidad del agua con una expresión nostálgica. Me llaman loco porque no le temo a lo que hay debajo, continuó Elian en voz baja. Pero si estáis dispuestos a navegar durante una semana en mi pequeña alma del lago, y si vuestro mago puede mantener a raya las sombras del fondo, yo os levaré. Prefiero morir en una aventura que secarme en este muelle vendiendo truchas. Que él, con su experiencia en peligros, preguntó: ¿y qué pide a cambio Elian por un viaje tan peligroso? Elian nos miró y su sonrisa se hizo más enigmática. Una buena historia, valientes viajeros, una buena historia para mi noche solitaria, y quizás, si llegamos sanos y salvos, una promesa de que recordaréis a Elian, el pescador de Porto Draconis. Aceptamos su propuesta. Era un buen trato, y su conocimiento del lago era invaluable. Nos reunimos con él al amanecer del día siguiente en su bote, el alma del lago, una embarcación de madera robusta, pero con signos evidentes del paso del tiempo. Talindor, Kael y Lira subieron con cautela, mientras yo me aseguraba de que todas nuestras provisiones estuvieran bien atadas. Elian desplegó la vela, una tela remendada que, sin embargo, atrapó el viento con una sorprendente eficiencia. El sol ascendía, tiñendo el lago de tonos dorados, y las orillas de Porto Dracanis se alejaban lentamente. El viento era suave al principio, y el agua tranquila, un espejo que reflejaba el cielo azul. El viaje durará varios días, explicó Elian, ajustando el timón con manos expertas. Aprovechad para descansar, pues la parte más difícil vendrá cuando nos acerquemos al centro del lago. En los primeros días transcurrieron en relativa calma. Lira, fascinada por el agua, revoloteaba sobre el bote,
persiguiendo peces que saltaban sobre la superficie. Talander, sentado en la proa, miraba el horizonte con una mezcla de asombro y melancolía, pensando en las montañas que dejaba atrás. Kael afilaba su hacha, listo para cualquier eventualidad, y yo, sentado en la popa, observaba las nubes, buscando señales de los vientos. Pero al quinto día, el tiempo cambió bruscamente. El cielo se encapotó con nubes oscuras, el viento se volvió furioso, y el lago, antes tranquilo, se transformó en un mar embravecido. Las olas golpeaban el alma del lago con una fuerza brutal, haciendo que el bote se bamboleara peligrosamente. La lluvia comenzó a caer, primero suavemente, luego con una intensidad torrencial que reducía la visibilidad a casi nada. «Agarraos fuerte», gritó Elion, luchando contra el timón con todas sus fuerzas. «Estamos en la fosa del dragón, la parte más profunda del lago. Es aquí donde los secretos oscuros se agitan». Talindor se aferró al mástil, su rostro pálido. Kael, con su fuerza, intentaba mantener las provisiones en su lugar. Lyra, empapada y asustada, se refugió bajo mi sombrero, sus pequeñas alas pegadas a su cuerpo. Yo sentía una energía oscura que emanaba de las profundidades del lago, una presencia ancestral que parecía querer arrastrarnos al abismo. De repente, un crujido espantoso resonó por el bote. Un tronco oculto, arrastrado por la corriente, había golpeado el casco con una fuerza devastadora. El agua comenzó a entrar por una grieta que se abría en la madera, inundando rápidamente la bodega. «Estamos perdiendo el bote», gritó Elian, su voz llena de desesperación. «No aguantará mucho más». El pánico empezó a apoderarse de nuestros corazones. El bote se hundía y la oscuridad de las profundidades parecía llamarnos. La magia oscura del fondo, una fuerza latente que Lian había mencionado, se manifestaba ahora como una presión helada que nos envolvía. «Todos al agua», grité, mi voz elevándose sobre el rugido del viento y las olas. «Necesito espacio para la magia». Talindor, Kael y Lea, con gran esfuerzo, se lanzaron al agua helada, aferrándose a los restos del bote que aún flotaban. Lyra, asustada, se aferró a mi túnica. Cerré los ojos, concentrando toda mi energía, mis manos brillando con una luz azulada. La oscuridad del fondo luchaba contra mí, intentando arrastrarme, pero mi voluntad era más fuerte. Comencé a entonar un conjuro antiguo, palabras de poder que se perdieron en el viento. El agua alrededor de mí comenzó a brillar, un aura protectora que se extendía, creando una barrera contra la oscuridad. Con un esfuerzo monumental, logré crear un puente de energía mágica, una plataforma sólida que emergió del agua turbulenta. «¡Subid!», grité, extendiendo mi mano hacia mis compañeros. Con gran dificultad, Kael y Elian ayudaron a Talindor a subir a la plataforma mágica. Lyra salió de mi túnica, sus ojos llenos de asombro y alivio. El alma del lago se hundió por completo en las profundidades, llevándose consigo los secretos de Elian y el peligro de la fosa del dragón. Estábamos a salvo, flotando en medio del gran lago, sobre un pedazo de magia pura. La tormenta comenzó a amainar, las nubes se dispersaron, y un rayo de sol se abrió paso, iluminando nuestros rostros mojados y agotados. Elian nos miró, sus ojos llenos de gratitud. Te pediría que si te está gustando esta historia, me lo hagas saber en un comentario, con un me gusta, o simplemente suscríbete para ser otro de mis compañeros en estas aventuras mágicas. Continuamos. Nunca antes había visto tal magia, Aurelias, exclamó Elian. Nos habéis salvado de las garras de la oscuridad. Os estoy eternamente agradecido. Lyra voló alrededor de mi cabeza, susurrando palabras de admiración. Kael asintió con una expresión de respeto. Talindor, agotado pero a salvo, miró hacia el horizonte. Kael asintió con una expresión de respeto. Talindor, agotado pero a salvo, miró hacia el horizonte. ¿Y ahora qué, Aurelias?
Preguntó con una mezcla de cansancio y determinación. ¿Cómo llegamos al otro lado? Sonreí, señalando hacia el este. La magia nos guiará, pequeño amigo. Esta plataforma nos llevará a la orilla, y desde allí comenzaremos la ascensión a la montaña de hielo. Nuestro destino nos espera. Y así, nuestro viaje por el gran lago terminó con un naufragio y un milagro. Elian, el pescador de Porto Draconis, que solo buscaba una historia, se unía a nuestra aventura de una manera que nunca hubiera imaginado. La magia oscura de las profundidades nos había puesto a prueba, pero habíamos prevalecido, más unidos y más fuertes que antes. La promesa de los palacios de cristal y el desierto de arena, ahora más cerca que nunca, nos llamaba hacia el sol poniente. El puente de energía mágica sobre el que cabalgamos las olas se desvaneció con un suspiro de luz azulada en cuanto la última bota, la de Zalender, por supuesto, tocó la arena gris de la orilla oriental. El gran lago quedaba atrás, una masa de agua oscura que aún rugía por el naufragio del alma del lago Thalender. Se desplomó sobre la arena, no por cansancio, sino para besarla. Tierra, tierra que no se mueve, tierra que no intenta tragarme, gritaba el enano mientras escupía un poco de arena. Aurelias, te lo advierto. Si el reino de los gatos requiere cruzar otro charco, me convertiré en ermitaño aquí mismo y viviré de comer cangrejos amargos. Cael, el leñador, se sacudía el agua de su barba rojiza con la fuerza de un perro perdiguero, salpicándonos a todos. No seas dramático, pequeño excavador. Al menos ahora estamos limpios. Hueles menos a mina y más a mina, a pez muerto, igual que Lian. Alian, el pescador de cuernos pequeños, miraba hacia el horizonte con una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido su bote, su único sustento, pero sus ojos brillaban con la luz de quien acaba de ver a la muerte a la cara y le ha ganado la partida. Mi bote se ha ido a las profundidades, susurró Elian, pero el mago nos ha dado una vida nueva. Creo que las truchas pueden esperar. El este me llama. La lluvia comenzó a caer de nuevo, pero aquí, en la entrada del Valle de los Ecos, el agua se sentía diferente. Eran gotas gruesas que golpeaban las piedras rítmicamente, tac, tac. Caminamos durante horas por un desfiladero de piedra negra. El sonido de la lluvia se multiplicaba por las paredes del valle, creando una cacofonía que confundía los sentidos. De repente, Lyra, que volaba protegida bajo el ala de mi sombrero, salió disparada con un chillido. Algo se mueve en el lodo, algo muy grande y con mal aliento, gritó la pequeña hada. El suelo empapado, una masa de barro y raíces, empezó a tomar forma. Era un guardián del valle, una construcción de magia antigua, destinada a evitar que los extraños pasaran hacia las montañas sagradas. Por los ancestros, gritó Talindor, desenvainando su pico. Es una montaña que camina a Cael no esperó. Con un grito de guerra que hizo eco en todo el valle, cargó contra la criatura. Su hacha cortó el barro, pero el guardián simplemente se regeneraba con la lluvia constante. Es como cortar agua con un cuchillo, bramó Cael, mientras esquivaba un brazo de lodo del tamaño de un tronco de roble. La comedia se desató cuando Talandar, en un intento heroico de saltar sobre la espalda de la criatura, resbaló en un charco de lodo y terminó deslizándose entre las piernas del gigante de barro, como si fuera un trineo humano. Lo tengo exactamente donde quería, gritó el enano desde el suelo, cubierto de lodo de pies a cabeza. Talindor, apártate, le advertí. Alcé mi báculo y canalicé la energía de la lluvia. En lugar de luchar contra el barro, usé la magia para congelar las gotas de agua que saturaban el cuerpo del gigante. En un segundo, el monstruo pasó de ser lodo blando a una estatua de hielo sólido. Cael le dio un empujoncito con el dedo y la criatura se desmoronó en 1000 pedazos de cristal. Buen truco, anciano, dijo Cael,
jadeando. Pero creo que el enano necesita un baño otra vez. Talander se levantó. Su barba era ahora una escultura de barro seco. No es lodo. Caelan es en camuflaje táctico. Los enanos inventamos esto en la Guerra de las Tres Cuevas. A medida que subíamos hacia las montañas de hielo, la lluvia se volvió hostil. El sonido cambió de un te a sitak y a un clink clink metálico. Eran agujas de hielo fino que caían del cielo, obligándonos a cubrirnos con los escudos de madera de Keo. Si esto sigue así, llegaremos al reino de los gatos como coladores humanos, comentó Elian, cubriéndose la cabeza con una red de pesca vieja. La ascensión fue una tortura de frío y resbalones. En un momento dado, tuvimos que cruzar un puente de hielo natural que crujía bajo nuestros pies. Elian, acostumbrado al movimiento del bote, era el más estable, mientras que Talander gateaba jurando en un dialecto enano que hacía que Lyra se tapara los oídos. No es natural que el suelo sea transparente, se quejaba el enano. Puedo ver el fondo del abismo, y el abismo me está guiñando un ojo. Para aliviar la tensión, Lera empezó a usar su magia para crear pequeñas luces de colores que bailaban bajo el hielo del puente. Mirad, es como un festival feérico bajo vuestros pies, decía con alegría. De repente, un viento helado sopló, y la lluvia de agujas se detuvo para dar paso a un silencio sepulcral. Habíamos llegado a la cima. Al cruzar el último pico, el frío desapareció en un instante, reemplazado por una ráfaga de calor seco que nos golpeó como un horno abierto. Ante nosotros se extendía el desierto de los espejismos. Pero lo más increíble era la lluvia. Las nubes negras nos habían seguido, pero al entrar en el aire caliente del desierto, el agua se evaporaba antes de tocar el suelo, creando una neblina dorada que brillaba con la luz del sol poniente. El sonido era un siseo constante, she, 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 como si el mundo estuviera respirando. Bajamos la montaña a tropezones, pasando del hielo a la arena en menos de una legua. Talander estaba tan confundido por el cambio de temperatura que empezó a quitarse capas de ropa mientras gritaba: «Me estoy asando, Aurelius. Haz que llueva de verdad, o me convertiré en un enano deshidratado». Fue entonces cuando los vimos, al pie de la montaña, esperándonos bajo la lluvia de vapor. Había una patrulla de jinetes. No montaban caballos, sino enormes felinos de arena, criaturas de pelaje corto y patas anchas diseñadas para no hundirse. Los jinetes eran altos, esbeltos, cubiertos con túnicas de seda que reflejaban la luz como el agua. Sus rostros tenían rasgos felinos, narices pequeñas, orejas puntiagudas que asomaban tras los turbantes, y ojos de pupila vertical que nos observaban con una curiosidad milenaria. El líder de la patrulla, un hombre gato de pelaje plateado visible en sus manos y cuello, se adelantó. Llevaba una lanza de cristal puro. «Habéis cruzado el lago, el valle y la montaña», dijo con una voz que sonaba como un ronroneo profundo. «Ningún humano, y mucho menos un enano, ha pisado estas arenas en 3 siglos. ¿Venís como amigos o como presas?» Talander, intentando recuperar su dignidad aunque todavía tenía barro seco en la oreja, dio un paso adelante. «Venimos con un mago, un leñador, un pescador loco y un hada que no deja de hablar, y yo soy un príncipe de las minas, o algo parecido. Tenemos hambre, calor, y queremos ver vuestros palacios de cristal». El hombre gato estudió a Talindor, luego a Kael, y finalmente se detuvo en mí. Guardó su lanza y soltó una carcajada corta. «Un grupo curioso. La lluvia de arena dice que sois portadores de historias. Seguidnos. Los palacios de cristal de Eluria os esperan». De esta manera pausaremos nuestra historia para dejarte dormir tranquilamente en esta gran noche de aventuras. Te prometo que continuaré contándote todo lo que vivimos en otro de nuestros vídeos de ensueño. Que pases una grata noche, aventurero.